vamos a ver migraña. Entonces, el contenido de este video, de este canal, es solo para doctores, para estudiantes de medicina y estudiantes de ingeniería. No es para divulgación de la ciencia. Ahora vamos a ver epidemiología, patofisiología, desencadenantes, cuadro clínico, abordaje, tratamiento y profilaxis. Entonces, migraña se da más en mujeres que en hombres. Y esto se va a dar principalmente porque vamos a tener irritación de las meninges, del trigémino, del par craneal 5. Vamos a tener inflamación y vasodilatación de las arterias del sistema nervioso central, con liberación de la sustancia P y del péptido relacionado a la calcitonina, al gen de la calcitonina. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a tener. Ahora vamos a verlo un poco más en orden. Tenemos, aquí está el sistema nervioso central, aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, puente. Entonces vamos a tener un aumento de excitabilidad del sistema nervioso central, por un lado. Por otra parte vamos a tener depresión de las neuronas corticales, y esa va a ser una onda que se va a propagar a lo largo de la corteza. Entonces las neuronas que están aquí en la corteza van a estar inhibidas, van a estar inactivadas, y así se propaga la onda. Ahora, digamos, esta depresión generalizada de la corteza está involucrada en generar el aura, que ahorita vemos que es el aura, que es básicamente síntomas o cosas que va a sentir, oler o que va a tener el paciente antes de que le venga el dolor clásico de la migraña, que ahorita lo afinamos más. Y también esta depresión generalizada está involucrada en sensibilizar a las fibras aferentes del trigémino. Fibras aferentes del trigémino es el par craneal 5, que está recibiendo información. Ya en videos anteriores vimos mucho más específico las vías, incluyendo la del trigémino. Siguiente paso, vamos a tener, se libera la sustancia P y se libera el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Entonces la sustancia P es un péptido que es liberado y que contribuye al dolor. También vamos a tener vasodilatación de las arterias del sistema nervioso central, y vamos a tener inflamación, también inflamación de las meninges y del trigémino. Entonces, el nervio trigémino va a estar inflamado, vamos a tener inflamación de las meninges, que ya en videos anteriores vimos. Las meninges son capas de tejido conectivo que cubren al sistema nervioso central. Se libera la sustancia P, entonces se libera la calcitonina, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, se libera, y estos promueven más inflamación y más vasodilatación. Entonces, por un lado estamos teniendo un aumento en la sustancia P, que ya vimos que contribuye al dolor, y por otro lado estamos teniendo vasodilatación. ¿Y qué pasa si tenemos vasodilatación de las arterias del sistema nervioso central? Si se vasodilatan las arterias, por ahí puede pasar más sangre, y entonces podemos tener más presión aquí, y esto duele. Entonces, por eso se va a dar el dolor de la migraña, por vasodilatación, irritación de las meninges, irritación del trigémino, liberación de la sustancia P, que contribuye a más inflamación, más vasodilatación, y liberación del péptido relacionado al gen de la calcitonina. Ahora vamos a ver desencadenantes. Entonces, el paciente que viene con migraña puede ser migraña clásica o migraña común. Entonces, migraña clásica es cuando antes de que el paciente tenga la migraña, va a sentir algo, va a tener trastornos en la sensibilidad, puede tener algún déficit neurológico, puede tener
puede tener trastornos en la visión. Por ejemplo, puede estar viendo una luz muy brillante. Por ejemplo, o sea, está viendo lo que sea y de repente en el campo visual ve una luz brillante o ve como estrellas. O así, también puede percibir olores anormales. Entonces, cualquier cosa que el paciente sienta, tenga, vea o lo que sea antes de que tenga el olor clásico de la migraña, eso se llama aura. Esto se llama aura. Y el paciente aprende que cuando tiene esa sensación, ese déficit neurológico, ese olor o esa cosa en el campo visual, aprende que luego en tiempo le va a dar la migraña, el olor, en poquitos segundos o en unos minutos le va a dar la migraña. Esa es migraña clásica, la que se presenta con aura. Y la otra es la migraña común, que es la que no se presenta con aura, pero esta es la que más da. El 80% de los casos de migraña son sin aura. Entonces, común es cuál es la más común, cuál es la más frecuente, que es sin aura. Pero cuál es la clásica, o sea, el cómo se describe así súper específico la migraña, la clásica, es la migraña que viene con aura. Entonces, una es la clásica, otra es la común. Clásica es la que siempre, o sea, va a ser el paciente clásico, que nunca nos va a fallar el diagnóstico. Común es cuál es lo más frecuente. Ahora, desencadenantes son, puede ser comida como chocolate, cafeína, ciertos quesos, puede ser el vino, puede concordar con el ciclo menstrual, puede ser por fumar, puede ser por tomar los anticonceptivos orales combinados, puede ser por cualquier cosa, por estar en algún lugar, o sea, en alguna parte, puede estar asociado con la temporada. Muchas cosas pueden desencadenar la migraña. Una cosa es qué lo desencadena y otra cosa es lo que percibe el paciente. Estos son desencadenantes de migraña, ya sea migraña clásica, o sea, la que viene con aura, o migraña frecuente o migraña común, que es la que viene sin aura. Entonces, independientemente de que si tenemos aura o no, esos son desencadenantes para las dos. Un cuadro clínico ya vimos un poco de cuadro clínico, que es el paciente se presenta con aura o sin aura. El dolor generalmente es unilateral. Unilateral es un dolor generalmente bastante intenso, muy intenso, que, o sea, el paciente cuando le da la migraña, literal no quiere hacer nada. O sea, es un dolor incapacitante. El paciente puede tener fotofobia. Fotofobia, esto es que le tiene miedo a la luz. O sea, ya una vez que el paciente tiene migraña, cuando está en donde hay luz brillante, esto empeora la cefalea, empeora el dolor de cabeza. Entonces tiene fotofobia. Ahora también puede estar asociado con síntomas neurológicos. Por ejemplo, tenemos un tipo de migraña que se llama migraña basilar, que es cuando tenemos involucramiento de síntomas que se darían por daño al tallo cerebral. Por ejemplo, aparte de lo clásico que es el dolor así bastante severo, unilateral, throbbing es como punzante, como si fuera como un objeto romo más o menos en la cabeza, como si el paciente se le estuviera haciendo así como con un objeto romo, más o menos pulsátil. Y aparte vamos a tener entonces este cuadro clásico, independientemente de que sea aura o sin aura, y podemos tener, por ejemplo, vértigo, puede haber diplopia, disartria, ataxia. Eso es un caso específico que se llama migraña basilar. Su cuadro clínico es el dolor clásico unilateral severo, generalmente es unilateral, a veces puede ser bilateral, dolor como pulsátil de mucha intensidad con fotofobia, y es un dolor incapacitante, o sea, el paciente no quiere hacer nada y generalmente mejora el dolor cuando el paciente entra en un lugar que está oscuro
o cuando el paciente duerme. De hecho, también que el paciente tenga trastornos en el sueño son un desencadenante de la migraña. Ya, cuadro clínico ya. Vamos con abordaje. Entonces, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, pero siempre que tenemos un paciente que viene con cefalea y tiene síntomas neurológicos, aunque sea nada más por el aura, en donde no es per se que el paciente va a tener un trastorno neurológico, o sea, si siente, por ejemplo, tiene sensación anormal, puede tener un déficit neurológico, pero finalmente se le va a quitar, finalmente se le quita. Pero en el momento que estamos evaluando al paciente todavía no sabemos si es migraña o no, no sabemos si se le va a quitar o no, no sabemos por qué viene con ese déficit neurológico. Entonces, siempre que el paciente tiene cefalea y síntomas neurológicos, siempre tenemos que hacer una tomografía computarizada o una resonancia magnética para ver si tenemos daño a ciertas estructuras del sistema nervioso central. Entonces, eso siempre lo vamos a hacer. Ahora, también, por ejemplo, si es un paciente que tiene más de 50 años, también, generalmente la migraña empieza desde los teenagers. Teenagers son desde los 13 hasta los 19 años, o un poco más grandes, puede ser hasta como 29 años. Se empieza desde los teenagers como hasta los 30 años, o sea, desde los 13 hasta los 30 años, más o menos. Ahora sí, tratamiento. Tratamiento es, primero, el paciente cuando tiene cefalea, cuando tiene dolor de cabeza, generalmente lo primero que va a hacer es o tomar acetaminofén o AINES, que generalmente toman AINES, antiinflamatorios no esteroideos, como clásicamente es la aspirina. Y aunque esto no es lo que resuelve o lo que generalmente resuelve la migraña, primero controlamos al paciente con esto, o sea, primero el paciente se va a estar tomando los AINES. También podemos agregar, por ejemplo, naproxeno. Ahora, como tal, el mejor tratamiento inicial, o sea, cuando el paciente está con el dolor, el mejor tratamiento que le va a quitar el dolor son los triptanos. Triptanos, que son agonistas serotoninérgicos, agonistas de la serotonina. Y aquí lo importante es que estos agonistas de la serotonina, de los receptores de serotonina, lo que van a hacer es promover la vasoconstricción. Y ya vimos que patofisiología de la migraña es que el paciente tenía vasodilatación. Si nosotros le damos un medicamento que hace vasoconstricción, esto puede mejorar los síntomas, que estos son los triptanos. También damos ergotamina o dihidroergotamina, que también funciona como un vasoconstrictor. Entonces, ese es el mejor tratamiento inicial, aunque generalmente el paciente se va a estar tratando principalmente con AINES. También como tratamiento, los triptanos están contraindicados. Si el paciente tiene hipertensión o si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o si es una paciente que está embarazada. Porque la vasoconstricción que se va a producir no nada más va a ser del sistema nervioso central, también vamos a tener vasoconstricción, por ejemplo, de las coronarias. Y entonces no queremos dar un medicamento que hace vasoconstricción en un paciente que tiene hipertensión, en donde puede empeorar la hipertensión, o en un paciente que tiene enfermedad coronaria, o una paciente que está embarazada, que puede hacer constricción de las arterias uterinas y de las arterias de la placenta. Entonces, contraindicado en estas situaciones. Y cuando los triptanos están contraindicados, lo que podemos dar es la mistidina. La mistidina, que es un triptano, o sea, también es no es como tal un triptano, pero también es un inhibidor de los receptores de serotonina, específicamente A1. Entonces, vamos a dar la mistidina en casos donde los triptanos están contraindicados. Entonces, triptanos, estos son agonistas serotoninérgicos que van a hacer vasoconstricción. Cuando estos están contraindicados, vamos a dar la mistidina, que es un inhibidor de los receptores serotoninérgicos A1. Pero eso solo es en caso de que estén contraindicados los triptanos, que es en esas situaciones.
También otra cosa que damos son los AINES. Estos ya los daríamos como tal cuando al paciente no le están funcionando los triptanos, aunque el paciente se lo estaría tomando antes de que viniera el doctor y viéramos que tiene migraña y todo eso. Y también como alternativas, esto muy específico, es cuando al paciente no le están funcionando los triptanos o cuando no los puede tomar. Le podemos dar clorpromacina o metoclopramida, que estos son antagonistas de dopamina. Ahora hay que tener cuidado porque los antagonistas de dopamina pueden empeorar el Parkinson. Si el paciente tiene Parkinson y le damos esto, obviamente vamos a empeorar la patología basal, en este caso Parkinson. Y podemos inducir el Parkinson si el paciente no tenía enfermedad de Parkinson. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, clorpromacina o metoclopramida. Y para evitar los efectos adversos de clorpromacina, metoclopramida, agregamos un antagonista de los receptores de histamina 1, como es difenidramina. Entonces todo esto es de tratamiento para cuando el paciente viene con el dolor. También un poco después de que se le quite, podemos seguirle dando los triptanos. Ahora vamos con profilaxis. Entonces profilaxis es cuando el paciente ya sabemos que tiene migraña y queremos prevenir que el paciente desarrolle migraña otra vez. Entonces lo más fácil y lo más clásico es evitar los desencadenantes. Entonces evitar chocolate, evitar cafeína, evitar vino, obviamente evitar fumar. También hay que tener cuidado porque el paciente que tiene migraña, si es un paciente que tiene migraña y fuma, ese es un paciente que tiene alto riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Entonces, si tiene migraña, sí hay que enfocarnos mucho en que el paciente no fume. No nada más para no desencadenar la migraña, sino más importante que eso, porque este paciente tiene mucho riesgo de tener enfermedad coronaria que puede terminar en un infarto. Y también seguimos con profilaxis. Cualquier cosa que el paciente haya descubierto que desencadena la migraña. También a veces cuando el paciente viene con el dolor de cabeza, cuando viene con la migraña, ciertos movimientos pueden empeorar la migraña, pero pues eso ya es cuando el paciente ya tiene la migraña. Ahora con medicamentos profilácticos, muchas veces seguimos dando los triptanos. Aquí el mejor tratamiento profiláctico van a ser los beta bloqueadores o beta bloqueantes, como es por ejemplo propanolol. Ahora, si esto no funciona, podemos ir con otros medicamentos, como son los bloqueadores de los canales de calcio, como es verapamil, o pueden ser los tricíclicos antidepresivos, generalmente amitriptilina, o pueden ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como es por ejemplo sertralina. Y también damos antagonistas de el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que ya vimos, estos pacientes tienen aumento del péptido relacionado al gen de la calcitonina. Entonces lo que vamos a dar son antagonistas. Antagonistas puede ser ubrogepant o los anticuerpos monoclonales en contra del calcitonin gene peptide related gene calcitonin, al péptido relacionado al gen de la calcitonina, como es por ejemplo erenumumab, que ya en videos anteriores los vimos. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.